Una disculpa, tuvimos un poquito de dificultad con la red. Entonces, bueno, voy a empezar. Buenos días, mi nombre es Angélica. Segundo año de medicina interna. El día de hoy voy a hablar sobre la guía Código 2024. En cuanto al y manejo de la enfermedad renal crónica. Bueno, listo. ¿Puedes darle a la que sigue, porfa? A definición. ¿Otra? Gracias. Muy bien. En cuanto a la definición de enfermedad renal crónica, se define como cualquier alteración estructural o funcional del riñón por más de 3 meses. Es importante aquí considerar que normalmente tenemos estipulado que hablando sobre la disminución de tasa de filtrado glomerular se define como una tasa menor a 60 mililitros sobre minuto, lo que nos habla ya de un estadio G3A a G5. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que la tasa de filtrado glomerular sea normal, pero si tenemos alguno de los siguientes marcadores de daño renal, ya se considere como enfermedad renal crónica. ¿A qué me refiero con esto? Que sea una albuminuria mayor o igual a 30 miligramos por gramo, que haya normalidades en sedimento urinario, como cilindros leucocitarios, fiebre estéril, que nos habla sobre nefritis intersticial o nefropatía asociada a medicamentos, trastornos tubulares, que encontremos hallazgos histológicos o histopatológicos, perdón, como fibrosis y atrofia, o que por medio ya de estudio de imagen como ultrasonido veamos una disminución del tamaño renal o una reducción del grosor de la corteza renal, o pacientes que han tenido historia de trasplante renal. Otra cosa también a considerar es que pacientes monorrenos también se consideran enfermos renales crónicos porque es una alteración pues, estructural, siempre y cuando esto está por más de 3 meses. ¿Puedes darle la que sigue, porfis? Bueno, ya hablando sobre la epidemiología de la enfermedad, tenemos que la enfermedad renal crónica en México tiene una prevalencia alrededor del 9%. La mayoría o la causa principal está asociada a diabetes mellitus en un 50% y el otro 30% es como una causa no identificada. Es importante también considerar que México actualmente ocupa el sexto lugar en mortalidad por enfermedad renal crónica y que el 85% de los pacientes que están en una enfermedad renal crónica ya en etapa terminal tienen inicio no planeado de la terapia de sustitución renal. Puedes darle a la que sí. Ahora, ¿cómo se clasifica? La clasificación de enfermedad renal crónica incluye 3 categorías que son la causa, la G de tasa de filtrado glomerular y la A de albuminuria. Como bien sabemos, todos conocemos este esquema en la que vivimos por estadios dependiendo la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, es importante también tomar en cuenta que los niveles de albuminuria también nos indican enfermedad renal crónica. Es decir, yo puedo tener un paciente con una tasa de filtrado glomerular en 80, pero una albuminuria más de 300 y aún así, si esta alteración pues está por más de 3 meses, ya lo consideramos como enfermo renal crónico. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que no solo es la tasa de filtrado glomerular, sino también la albuminuria en estos pacientes. ¿Puedes darle a la que sigue? Ahora, hablando sobre cómo la evaluación de esta enfermedad renal crónica, primero es importante identificar pues, los factores de riesgo asociados. De los más comunes, como ya les mencionaba, pues es la hipertensión, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular o que el paciente haya tenido una lesión renal aguda previa.
También hay otros factores que pueden influenciar esta enfermedad, como áreas endémicas donde es la enfermedad muy común, como área Centroamérica, la región del Salvador, regiones también en Europa, Arabia Saudita, también son regiones endémicas de esta enfermedad, que haya trastornos genitourinarios, que haya condiciones de inflamación crónica, es decir, enfermedades que tengan enfermedades autoinmunes como lupus, que sea iatrogenias, que haya historia familiar o condiciones genéticas que nos predispongan a esta enfermedad, que haya condiciones prenatales o de gestación, es decir, los pacientes que son prematuros o que tienen baja talla al nacer también tienen un alto riesgo de padecer enfermedad renal crónica, o exposición ocupacional, como en el caso de la exposición a mercurio, exposición a cadmio, que también son factores que influencian esta enfermedad. Ahora, hablando sobre la C de la causa, esta imagen nos muestra cómo hay diferentes causas que pueden influenciar sobre las diferentes etapas de la vida. Empezando desde que estamos en útero, hay condiciones maternas como la preeclampsia o eclampsia que predisponen al riesgo de enfermedad renal crónica, y conforme vamos avanzando en la edad ya existen otros factores ambientales, que estos son los que nos predisponen a lo largo de toda la vida, como la infección, el uso de nefrotóxicos que pueden afectar, o también ya más avanzados, pues en la edad adulta o edad más grande ya hay otros factores como la aterosclerosis, o que poco a poco se va perdiendo este número de nefronas, que pues van disminuyendo la tasa de filtrado glomerular. Puedes darle a la que sí, porfis. Ahora, eh, la guía nos propone diferentes como test que podemos utilizar para evaluar la causa de la enfermedad renal crónica. De los principales, o tal vez uno de los principales abordajes que nosotros hacemos es por imagen, que puede ser un ultrasonido doppler renal, puede ser una tomografía de riñón. Eso ya depende del cuadro clínico del paciente y qué imagen nos sirva más. Esto, como ya lo sabemos, pues por medio del ultrasonido renal podemos evidenciar los cambios de un paciente ya con una enfermedad renal crónica, como la disminución del tamaño o el grosor de la corteza. Sin embargo, también es importante considerar que alrededor de un 20% de los pacientes pues no presentan esta alteración que vemos normalmente en la enfermedad renal crónica. La biopsia renal, la verdad es que es algo tiene sus indicaciones. Normalmente se debe considerar hacer una biopsia renal cuando realmente sepamos que esto nos va a guiar en el tratamiento de nuestro paciente. Y también existen otros test de laboratorio, como son los test serológicos de antiplados R, los ANCA, los anticuerpos contra membrana basal glomerular, que pues eso depende ya de la etiología que sospechemos para solicitarlos. Y también estudios genéticos dependiendo el antecedente heredofamiliar que tengamos, o que ya descartemos algunas otras causas más comunes y ya nos vayamos por algo más genético como causa de esta enfermedad. ¿Puedes darle a la que sigue, por favor? Bueno, entonces la CADIGO nos propone este diagrama como manera de evaluación inicial. Nos propone que como estudio inicial se solicite o se evalúe más bien la tasa de filtrado glomerular por medio de la estimación con creatinina. Sin embargo, también hay que considerar que puede haber casos en donde la evaluación de la tasa de filtrado glomerular con creatinina pues no es la más fiable. ¿Por qué? Porque esta medición se puede ver alterada por pacientes que tengan alteraciones en masa muscular, que tengan sarcopenia, que tengan, pues más que nada que estén en un estado de desnutrición, porque la creatinina depende principalmente de la masa muscular del paciente. Entonces no nos daría una respuesta tan confiable en cuanto a la tasa de filtrado si lo tomamos en cuenta en estos pacientes. Entonces, ¿qué nos propone la guía si nos encontramos ante este caso? Pues el uso de la estimación de la tasa de filtrado por medio de cistatina. Entonces, en pacientes que lleguemos a tener, por ejemplo, muy baja masa muscular, muy altos niveles de inflamación, como pacientes que estén cursando por una infección, o estados catabólicos elevados o uso de esteroides exógenos, la guía nos propone el uso de la medición de la tasa de filtrado glomerular por medio de la cistatina. Ahora, ¿cuáles son los test que podemos utilizar?
pues como ya les mencioné, existe pues la tasa de filtrado estimada por creatinina o la tasa de filtrado estimada por cistatina, o la que es un poco más, que nos ayuda un poco más para determinar la tasa de filtrado, pues es la tasa de filtrado por medio de la creatinina y cistatina, que de hecho si recordamos existe nuestras calculadoras, la ecuación de Seca de EPI, que también incluye creatinina cistatina, que sería una ecuación más confiable para determinar la tasa de filtrado en estos pacientes. Existe también otra medición que se llama la medición de la tasa de filtrado glomerular, en la que esta se considera ya como el gold estándar para la medición de esta tasa, en donde usamos marcadores exógenos como son el itolamato, la creatinina de DTA o otros marcadores como el DTPA, que son un poquito pues estudios más avanzados que pues normalmente no contamos en este hospital, pero sí es importante conocerlos porque puede llegar a ser útil utilizarlos. Este tipo de métodos se utiliza más en pacientes que están como en protocolo trasplante o en pacientes en los que se desea como utilizar o determinar la tasa de filtrado glomerular más específica, como los pacientes que van a iniciar quimioterapia, que tienen medicamentos que van a estar eliminándose por vía renal. Entonces es importante determinar como el estado basal de esta tasa de filtrado. Puedes darle la que sigue. Ahora, cuando nosotros hacemos una medición de creatinina en los pacientes, la guía nos menciona un estudio en cuanto a si después de, más bien, para hacernos un estudio, si el hecho de consumir proteína previo a la medición de creatinina puede afectar la medición de esta tasa de filtrado. Y hay un estudio que nos dice que el hecho de consumir alimentos cocidos, principalmente hace la prueba con carne y pescado, sí puede alterar o puede aumentar los niveles de creatinina sérica. Principalmente menciona el estudio que posteriormente a las 2 a 4 horas es donde se tiene el pico más elevado de esta excreción de creatinina, digo más bien de esta elevación de creatinina sérica. Entonces recomienda como un horario más confiable el medir al menos 12 horas después de consumir estos alimentos. La verdad es que es un estudio que se hizo en una población muy pequeña, pero pues la guía sí lo menciona como tomarlo en consideración. Ahora, también, ¿cuál es la diferencia? Esto ya lo estuve mencionando en las diapositivas pasadas, donde se compara el uso de la estimación de tasa de filtrado con la creatinina versus creatinina cistatina. Y hay un estudio que se publicó en JAMA, donde toman cómo estimar la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria. Y determinan que una tasa de filtrado glomerular baja y una albuminuria alta sí se asocia con mayor riesgo de eventos adversos en estos pacientes. Y aquí también estipula y confirma que el uso o la combinación de creatinina con la cistatina para la estimación de la tasa de filtrado sí nos genera una mejor estimación pronóstica de riesgo para estos pacientes. Y bueno, aquí está un poquito lo que les mencionaba sobre la medición directa de la tasa de filtrado. ¿Cuáles son las indicaciones para esto ya más específicas? Pues el hecho de que haya limitaciones en el uso de la tasa de filtrado por creatinina cistatina, por factores igual no relacionados a la filtración glomerular, como son infecciones graves, como son altos recambios celulares, como en los casos de cáncer, una cirrosis hepática avanzada, una insuficiencia cardíaca avanzada, el uso de esteroide a dosis altas o fragilidad extrema. Entonces aquí, de hecho, también la guía nos hace énfasis en que podemos usar esta medición directa, sobre todo aquí en el Metropolitano, que tenemos muchos pacientes con cirrosis, podemos usar esta medición directa. Hay también, la guía también nos dice que el uso de la medición de la tasa de filtrado por cistatina también es una opción que podemos considerar en estos pacientes. O también existe la comparación con otra ecuación que hacen, que es la de Free Royal Hospital, donde hay guías que mencionan que el uso de esta ecuación comparada con la de la cistatina, pues no hay ninguna diferencia, o sea, se puede usar cualquiera de las dos. Ahora, también otra indicación para esta medición son escenarios clínicos que requieren mayor precisión, como ya les mencioné, en casos de pacientes con protocolo trasplante o uso de quimioterapéuticos que tienen eliminación vía renal. Puedes darle a la que sigue, porfis. Ahora, otra manera de evaluar la tasa de filtrado glomerular es por medio del aclaramiento de creatinina. La guía no lo menciona como otro test que se puede utilizar y la verdad es un test que es muy fácil de obtener, entonces tiene un uso muy, muy frecuente. Sin embargo, la guía sí menciona que está
altamente propenso a que haya error debido a que puede haber subcolección o sobrecolección de, pues, de las muestras urinarias. Puedes darle a la que sí. También toma en cuenta, hablando ya sobre consideraciones más específicas, algo que me llamó la atención es que comenta que en pacientes con uso de terapia, ay, se me fue el nombre, de sustitución hormonal, se me fue el nombre cuando son trans, terapia, sí, de sustitución hormonal, sí. Menciona que el uso de terapia con testosterona se asocia al incremento en la creatinina sérica y cistatina sérica, o también que el uso de terapia antiandrogénica y estradiol se asocia a la disminución de la cistatina sérica. Y también nos hace mención de en pacientes pediátricos que no existen como aún suficientes estudios o datos validados en que para evaluar esta medición de la tasa de filtrado glomerular, la combinación de la creatinina o cistatina tenga un mejor rendimiento. Ahora, yendo ya con la A de la clasificación de enfermedad renal crónica, pues existe otro estudio que es la relación albúmina-creatinina en orina, recordando que para considerar la enfermedad renal crónica es en un nivel arriba de 30 miligramos por gramo o mayor a 3 miligramos por milimoles en orina. O también podemos utilizar la relación proteína-creatinina en orina. Sin embargo, la guía sí nos menciona que la mejor opción es determinar el conteo de albuminuria en 24 horas, pero ahorita les voy a hablar un poquito de las desventajas de eso. Entonces, factores a tomar en cuenta en los pacientes es que pacientes que lleguen a tener alguna excreción baja de creatinina, en pacientes que estén con hipoperfusión renal, por ejemplo, puede sobreestimar estos niveles de albúmina creatinina en orina, o pacientes que tengan una excreción alta de creatinina, pacientes que tengan altos consumos de proteínas como fisiculturistas o pacientes de ese tipo donde tengan una mayor excreción, pues va a subestimar esta medición de albúmina creatinina. La guía también nos menciona que la albuminuria tiene mayor sensibilidad y especificidad en cuanto a la medición de los cambios de permeabilidad glomerular, comparado con la medición de proteinuria. Por eso les comentaba yo que la albuminuria es una mejor medición para este tipo de evaluación. ¿Puedes darle la que sí? Bueno, también es importante considerar que, como en todo lo que les he mencionado, existen factores que van a hacer que varíen los niveles de albuminuria en los pacientes. Uno de ellos es la hematuria, las pacientes que están en menstruación, las pacientes con ejercicio extenuante o infecciones van a aumentar la presencia de albuminuria y proteína en orina en estos pacientes. Otra cosa también a tomar en cuenta, que son estos factores que pueden influenciar estas medidas, son que las mujeres suelen tener niveles más elevados de albuminuria creatinina o proteína creatinina, y los hombres suelen tener una menores niveles de albúmina creatinina. También es importante considerar que en pacientes con peso bajo, pues ocurre igual lo mismo, niveles más elevados, y en pacientes con peso alto, niveles más disminuidos de estas mediciones. Ahora, en cuanto a la evaluación de la albuminuria, la guía sí nos propone que la más recomendada es la cuantificación de 24 horas. Sin embargo, no, bueno, más bien la mejor sería esta, sin embargo, no la recomienda porque sí menciona que puede haber muchos errores en cuanto a su medición. Nos dice que la medición de pruebas como que requieren un tiempo, tienen mayor sesgo a que haya ese error de juntar toda esta prueba en las 24 horas. Entonces nos propone que se haga una medición de albuminuria, que sea principalmente en la primera micción de la mañana, o puede ser durante la recolección de la noche, o que sea también durante la segunda micción de la mañana, o ya que sea una medición espontánea, que también es la que más nos menciona, porque pues es una prueba al azar que podemos hacer en cualquier momento. Nos hace también mención la guía que existe algo que se llama proteinuria ortostática, en la que menciona que puede haber casos en la que se incremente la filtración de creatinina por medio de cuando el paciente lo compara, cuando el paciente está acostado a cuando el paciente se para después de toda la noche. La verdad es que no es algo que sea patológico o que nos indique que ya sea un enfermo renal crónico, pero sí tomarlo en cuenta que puede llegar a suceder si lo comparamos tanto en la recolección de la noche como en la primera micción de la mañana, ya cuando el paciente pues está de pie.
Puedes darle a la que sigue, por favor. Ahora, otra, bueno, continuando con lo mismo más bien de la evaluación del riesgo en estos pacientes, es importante considerar que la medición de albuminuria o albuminuria proteinuria en niños o en adultos se debe considerar medirla al menos de forma anual en personas que ya padecen enfermedad renal crónica y que esta evaluación de albuminuria nos indica un riesgo de mayor progresión en enfermedad renal crónica. Tanto es así que pues forma parte del mapa de calor que les mostré hace un momento. Ahora, otra cosa a tomar en cuenta, aquí la guía nada más nos menciona es el mismo mapa de calor que les enseñé hace un momento. Sin embargo, vean cómo aquí en los colores pues verde, amarillo, naranja que nos van indicando el riesgo de progresión en estos pacientes. Los numeritos que vienen ahí nos habla sobre la frecuencia de monitoreo, hablando sobre el número de veces al año en que se tiene que hacer. Por ejemplo, en pacientes con bajo riesgo, pues es una vez al año, pero ya en pacientes con muy alto riesgo, como en una 3 con un G5, pues ya nos habla de al menos 4 veces al año el estar monitorizando a estos pacientes. Otra cosa que se me hizo importante la guía mencionar es que nos dice que una duplicación de la albúmina creatinina en un periodo de 2 años se asocia con aumento en la progresión de la enfermedad renal terminal desde un 50 al 100%. Entonces también no dejarlo a un lado la medición de albuminuria. Bueno, aquí nos habla la guía de pues normalmente cuando tenemos una estimación de la medición de la tasa de filtrado glomerular, nos dice que podemos tomar en cuenta tanto el percentil 30 como el percentil 15. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando hacemos la estimación de la tasa de filtrado glomerular, la consideramos una medida precisa o pues y más específica de la tasa de filtrado cuando consideramos un valor entre menos o más del 30% de la tasa de filtrado medida. Es decir, no sé, yo tengo una tasa de filtrado en 60, saco el 30% de eso y esa es una medición más precisa de la estimación de la tasa de filtrado. Aquí vemos en el esquema donde tenemos el 60%. ¿Sí ve lo que? Ah, sí, sí, ok. Ay, perdón. Donde vemos que un más o menos 30% pues está más o menos en una tasa de filtrado de 42 a 78 y al contrario, si tenemos una estimación de la tasa de filtrado medida se considera más precisa si está dentro de un más o menos 15%, dependiendo pues en dónde estimemos esta tasa de filtrado glomerular. Lo que también nos menciona es que en pacientes con enfermedad renal crónica, un cambio de esta tasa de filtrado mayor al 20%, o sea, si nosotros tenemos una medición basal y hay un incremento del 20% o un cambio en 20%, sí requiere una evaluación mayor. ¿Por qué? Porque a veces la guía sí menciona que hay factores como los que les mencioné previamente, que pueden llegar a influenciar a que aumente un poco la creatinina, sin embargo, no significa que todo aumento de creatinina necesite una evaluación subsecuente, sino que hay que considerar que puede haber variaciones leves que pueden llegar a ser normales. Sin embargo, si esto ya excede el 20%, pues ya nos justifica hacer una mayor evaluación más a detalle. Entonces, considerando con la evaluación de riesgo, la guía sí nos menciona lo que les decía ahorita, que puede haber una reducción normal del 10 al 20% en los primeros 3 meses del uso de un antihipertensivo. Por ejemplo, cuando iniciamos YECA o ARA2 en estos pacientes, puede llegarse a esperar esta disminución de la tasa de filtrado y esto no va a justificar más bien el suspender o disminuir el tratamiento en estos pacientes. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante en qué casos sí podemos llegar a suspenderlo, pero sí es importante tomar en cuenta esto. Y también lo que les mencionaba, que puede llegar a haber una disminución en la tasa de filtrado glomerular que puede llegar a ser transitoria. Entonces, aquí la guía nos hace mención de cómo es esta progresión con base a los años para llegar a una falla renal en cuanto a los 5 años, 2 años. Aquí nos dice que en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular estimada de 30 a 60%, de 30 a 60 mililitros, perdón, nos dice que empecemos como la transición desde una atención primaria a ya ir involucrándonos más con un abordaje más multidisciplinario como nefrología.
Y aquí nos menciona que estos pacientes en este estadio tienen un riesgo a 5 años de evolucionar a falla renal de un 3 a 5%. Ahora, en tasas de filtrado glomerular menor a 30, aquí ya nos dice que debemos de ir de la mano con el manejo con nefrólogo, y aquí ya tenemos un riesgo mayor de evolución a falla renal en 2 años de un 10%. Y ya en pacientes con tasa menor a 20%, aquí ya se empieza como a trabajar con el hecho de irnos involucrando más en pacientes que ya requieren trasplante renal. ¿Por qué? Porque a los 2 años ya nos habla de una falla renal de 40%. Otra cosa que me gustaría mencionarles es que la guía también hace hincapié en que en pacientes con una tasa de filtrado estimada menor a 15 mililitros ya se debe de tener el plan de ir iniciando con un acceso vascular para pacientes que vayan a requerir posteriormente hemodiálisis. Ahora, existe otra escala que menciona la guía sobre predicción de riesgo en pacientes con estadios G3 a G5, que es la Kidney Failure Risk Test, la cual incluye diferentes variables de medición como son la edad, el sexo, la tasa de filtrado estimada, la albuminuria creatinina, entre otros factores. Y aquí les puse el QR por si quieren escanearlo, donde te abre la página de las escalas que podemos utilizar para estos pacientes. Por ejemplo, si se fijan aquí en la Kidney Failure Risk Equation, esta nos menciona que es de uso para pacientes con tasa de filtrado menor a 60 mililitros, es decir, ya estamos en un estadio más G3 a G5, y esta nos predice el riesgo de 2 a 5 años de llegar a una enfermedad pues terminal, y el riesgo de 40% de la disminución de función de la tasa de filtrado glomerular a 3 años la podemos usar en todos los estadios, es decir, en vez de usarlo solo de G3 a G5, lo podemos usar también desde G1 a G2, entonces esta es una tasa predictora también muy, muy importante de riesgo. Y también tenemos otra herramienta que esta nos menciona el riesgo de enfermedad renal crónica ya terminal de 2 a 4 años, pero es principalmente ya para pacientes que tenemos en estadios menor a una tasa de filtrado de 30 mililitros. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para una modificación del riesgo en estos pacientes? Pues principalmente el estilo de vida, como se menciona en todas las enfermedades. Empezar con una dieta adecuada, actividad física, la cual recomienda la guía de una actividad física de intensidad moderada de 150 minutos por semana, o dependiendo de la tolerancia cardiovascular de cada persona, que también nos menciona que en niños de 1 a 5 años se recomienda el ejercicio de 180 minutos por día, y en niños ya de 5 a 17 años nos recomienda una actividad física moderada de 60 minutos por día. También es importante considerar que pacientes que ya tengan un IMC mayor a 25 kilos por metro cuadrado en adultos se asocian mayor riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica y otras enfermedades crónicas. Esto en caso de que el paciente todavía no esté en este estadio avanzado. ¿Y cuál es la dieta que se recomienda en estos pacientes? Pues principalmente dieta de origen vegetal y baja en alimentos de origen animal. Ahorita vamos a hablar de los niveles de proteína o metas que esperamos en estos pacientes en cuanto al consumo diario de alimentos. Aquí lo tenemos, el consumo de proteína en estos pacientes. Por lo general, la guía nos menciona que debemos de mantener una ingesta de alrededor de 0.8 kilogramos por día, gramos por kilo al día, perdón, en pacientes con enfermedad renal crónica de G3 a G5, esto con un grado de evidencia 2C. Y también se recomienda que el hecho de evitar la ingesta elevada de proteínas, es decir, un consumo mayor a 1.3 gramos por kilo al día en adultos con enfermedad renal crónica, es mejor para evitar la progresión del riesgo en estos pacientes. También la guía nos menciona que ya existe estudios que se han hecho en pacientes con una dieta muy baja en proteínas, es decir, estamos hablando de un consumo de 0.3 a 0.4 gramos por kilo al día, suplementada con aminoácidos esenciales, que puede llegar a ser hasta 0.6 kilogramos al día. Sin embargo, la guía sí nos hace también hincapié en que esta es una dieta que no todos los pacientes pueden llevar, porque es una dieta pues muy, muy rigurosa. El hecho de estar consumiendo solamente 0.3 a 0.4 gramos por kilo al día, más el uso de cetonálogos de aminoácidos, pues es algo muy costoso para los pacientes, que la verdad vale más la pena que los pacientes inviertan ese dinero en uso de
los nefroprotectores como YECAS o ARA2 al hecho de estar gastando en cetoanálogos y tener una dieta muy poco sostenible en un bajo consumo de proteínas. Entonces, el hecho de mantenerlos en un nivel de 0.8 gramos por kilo al día, pues es lo más recomendado. Ahora, también las metas o otros modificadores de riesgo que podemos tener en cuanto al consumo de sodio. La guía nos menciona que es recomendable una ingesta de menos de 2 gramos de sodio al día o menos de 5 gramos de cloruro de sodio al día. Esto hablando ya pues de la sal de mesa propiamente, que es el consumo de menos de 5 gramos de cloruro de sodio. Y otras consideraciones especiales es que es importante evitar esta restricción en personas que tengan como patologías como un riñón perdedor de sal, desnutrición o exposición a climas con calor extremo. Ahí pues sí es importante tomar en cuenta estos factores que pudieran perjudicar más al paciente si los limitamos en este consumo. Ahora, en cuanto a las mediciones de presión arterial, la guía nos recomienda una presión arterial sistólica objetiva de menos de 120 milímetros de mercurio. Nos dice que cada aumento de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica se asocia con el doble de riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, de hecho, hay un estudio, que es el estudio SPRINT, donde nos compara pacientes con el apego a un control antihipertensivo más riguroso en comparado con el objetivo de mantener una presión un poquito más laxa, como 130 a 140 milímetros de mercurio. Se demostró un mayor beneficio en el riesgo cardiovascular en pacientes adultos mayores de 75 años o adultos de 50 años que tengan alguna enfermedad cardiovascular, que estén con una tasa de filtrado de 20 a 60 mililitros o que tengan un riesgo cardiovascular a 10 años mayor al 14%. Entonces nos hace esta recomendación que pues es importante tener una presión arterial sistólica menor a 120 milímetros de mercurio. Ahora, el control glucémico. La verdad es que la guía nos hace mención de pocas cosas porque hay otra guía aparte de nefropatía diabética en enfermedad renal crónica. Aquí les puse el link por si la quieren descargar. Pero hablando sobre metas ya específicas que son como las perlas que hay que tomar en cuenta, es importante tener una meta de hemoglobina glucosilada entre 6.5 o menor a 8% en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica sin terapia de reemplazo renal. Y también hacer esta medición de la hemoglobina glucosilada 2 veces al año en pacientes que estén estable o 4 veces al año si el paciente no ha cumplido metas o cambia o hacemos un cambio en su tratamiento. Y es importante considerar que en pacientes que estén en estadios como en G4, G5, que estén en diálisis, pues esta hemoglobina glucosilada no puede ser confiable, la medición. Ahora, hablando sobre el control de la presión arterial, pues como les mencionaba hace un momento, el uso de los inhibidores del RAS, como son los YECAS o ARAS, se consideran como uno de de los medicamentos nefroprotectores pues más usados. Sin embargo, tienen como un efecto adverso que es el aumento del potasio. Entonces nos recomienda la guía que cuando iniciemos alguno de estos medicamentos debemos monitorizar la creatinina, los niveles de potasio entre 2 a 4 semanas. En dado caso que no haya cambio o estemos en niveles de potasio normales o que no haya un decremento de más del 30% de la tasa de filtrado glomerular, podemos ir elevando la dosis de cualquier YECA o ARA hasta a la máxima dosis tolerada. Sin embargo, si nos dice que si llega a haber un decremento en las primeras 2 a 4 semanas mayor al 30% de la tasa de filtrado, no debemos suspender el medicamento, sino hay que buscar alguna otra causa que nos puede estar afectando esta tasa de filtrado, buscar que el paciente esté deshidratado, que tenga una depresión de volumen, que estemos usando otros medicamentos como AINES que pudieran estar alterando la tasa de filtrado glomerular. Y si ya posterior a esta valoración no encontramos ninguna otra causa asociada, pues ya ahora sí consideramos el reducir la dosis o el suspender estos medicamentos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones ya finalmente o como conclusión del inicio de estos inhibidores del sistema renina-angiotensina? Pues es en cualquier estadio de G1 a G4, pero tomando en cuenta que esté en una 3 y en pacientes sin diabetes, que esto tiene una evidencia 1B, o igual en pacientes que estén en A2 y A3 con diabetes, o en pacientes que tengan un grado de albuminuria A2 y sin diabetes, esto ya considerado como un nivel de evidencia 2C.
Ahora, los puntos de buena práctica en cuanto al uso de estos medicamentos, sí nos menciona que el uso de Yeca o Ara debe administrarse a la dosis máxima aprobada, dependiendo de cada medicamento para obtener pues, los beneficios de estos medicamentos. Y lo que les mencionaba, el estar vigilando cada 2 a 4 semanas posterior al inicio, pero no solo al inicio, sino si llegamos a hacer un aumento de la dosis de estos medicamentos, también es importante tener la vigilancia de potasio, niveles de creatinina sérica y pues mantener unas metas de presión arterial. Uy. Mm, ok, ¿puedes darle a la que sigue, porfis? Muy bien. Ahora, aquí es igual un poquito de lo que les mencionaba, que valorar la suspensión de estos medicamentos en caso de una elevación de creatinina mayor al 30%, 4 semanas posterior al inicio del tratamiento o aumento de la dosis. Y los casos en los que sí vamos a valorar el hecho de suspender estos medicamentos es cuando ya tenemos alguna hipotensión sintomática, que hay hipercalemia refractaria a tratamiento o síntomas urémicos, por ejemplo, en pacientes ya con tasa de filtrado glomerular menor a 15, ahí ya consideramos suspender su uso. Y la guía también nos menciona que podemos continuar su uso a pesar de una tasa de filtrado glomerular menos de 30, esto considerando que ya hayamos descartado alguna otra causa asociada del descenso de esta tasa de filtrado. Em, Entonces, ahora hablando del manejo farmacológico en los pacientes con enfermedad renal crónica, existen como 4 factores a tomar en cuenta. Primero, la guía nos menciona que hay que hacer un manejo general para disminuir la progresión, el hecho de incluir fármacos también para disminuir la progresión y el riesgo de cardiovascular, y el manejo de complicaciones como son la cirrosis metabólica, la hipercalemia, la anemia, la enfermedad renal, enfermedad mineral ósea, perdón, y el control de síntomas. Estos son como los 4 pilares en cuanto al manejo de estos pacientes. ¿Puedes darle a la que sigue, porfis? Ahora, ¿qué nos recomienda la guía en cuanto a uso de ISGLT2? Nos menciona que es importante el uso en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con enfermedad renal crónica y que tengan una tasa de filtrado mayor a 20 mililitros. Sin embargo, también nos dice que si los pacientes ya están usando estos medicamentos y durante su uso disminuye la tasa a menos de 20 mililitros por minuto, como quiera se debe de continuar su uso. Los casos en los que se pues, debe considerar suspender es durante periodos de ayuno prolongado, cirugías o una enfermedad médica crítica, porque esto nos predispone a mayor riesgo de cetosis. Otra indicación que está estipulada es en pacientes que tengan una tasa de filtrado de 20 a 45 y una albúmina creatinina urinaria menor a 200 miligramos por gramo, o en pacientes con insuficiencia cardíaca y cualquier nivel de albuminuria. Ahora, el uso de GLP-1, aquí hay un estudio que se conoce como el estudio FLOW, en donde es un ensayo clínico más bien controlado por placebo, en donde compararon en pacientes con uso de semaglutida, 1 miligramo a la semana, y pacientes con uso de placebo. Y en este estudio sí se demostró que el uso de semaglutida sí redujo los eventos renales mayores y muertes cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica. Ahora, otro medicamento que también es importante considerar son los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides no esteroideos. Estoy hablando principalmente de la finerenona, que es el que está aprobado. Esto es importante considerarlo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad renal crónica, ya que esto sí está demostrado como beneficio renal y beneficio cardiovascular en pacientes con esta enfermedad. Sin embargo, sí es importante monitorizar a los pacientes en cuanto al potasio sérico. ¿Por qué? Porque una de las contraindicaciones para el uso de estos medicamentos es que los pacientes tengan una hipercalemia o una tasa de filtrado menor a 25. Es cuando no consideraríamos el uso de estos medicamentos. Y aquí la guía nos hace como recomendaciones de cada cuánto tenemos que ir midiendo los niveles de potasio en los pacientes con uso de estos medicamentos. Entonces, si nosotros tenemos un potasio menor o igual a 4.8, sí nos recomienda el inicio de este medicamento, como 10 miligramos al día en pacientes que tengan una tasa de filtrado de 25 a 59, y posteriormente en una mejoría de esta tasa de filtrado ya lo podemos tener a 25 miligramos por día. ¿Y cómo lo vamos a ir monitorizando?
primero al inicio, una vez al mes y después cada 4 meses. Sí nos hace mención que es importante mantener una dosis o tratar de llegar a la dosis máxima, que son 20 miligramos al día. Y en caso de que lleguemos a hacer una suspensión por una hipercalemia, se reinicia a una dosis de 10 miligramos por día y ya posteriormente lo incrementamos a 20. En pacientes con 4.9 a 5.5 de potasio, podemos continuar la finerenona de 10 o 20 miligramos al día y monitorizar ese potasio cada 4 meses. Ya si el potasio se nos eleva a más de 5.5, pues ya aquí la guía nos hace mención que debemos de pues, suspender o está contraindicado este medicamento. Aquí les puse los dos medicamentos disponibles. El único disponible en México es Firialta, que está de 10 a 20 miligramos, está alrededor de unos 1,300 pesos. El Kerendia no lo tenemos disponible en México, pero pues también para que lo conozcan, que es otra opción de Finirren. Ahora, hablando sobre las complicaciones de acidosis metabólica, perdón, enfermedad renal crónica, tenemos que existe la acidosis metabólica, la cual se va haciendo más prevalente según el estadio de enfermedad renal crónica. La guía nos habla que es alrededor de un 7.7% en estadio G3 o de un 38.8% en un estadio G5. Y vemos aquí, si se fijan en esta gráfica, en pacientes que ya tienen una tasa de filtrado de alrededor de 60, ya existe una disminución empieza a verse más notorio la disminución del bicarbonato sérico. Sin embargo, no existe todavía en la guía que haya mención que el uso de bicarbonato pueda beneficiar a estos pacientes. Ahora, hablando de otra complicación, es la hipercalemia. Ciertos de los factores de riesgo asociados en estos pacientes pues son tener niveles elevados de albúmina creatinina, diabetes, uso de los inhibidores del RAS o el uso de antagonistas de receptores mineralocorticoides. Sí nos habla que el riesgo de muerte por hipercalemia en los pacientes con enfermedad renal crónica va disminuyendo en cuanto vayamos avanzando en estos estadios de enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a tener un mecanismo de adaptación a estos niveles de hipercalemia y esto hace que disminuya el riesgo. Sin embargo, claro que niveles de potasio muy elevados, pues siempre es importante tomar en cuenta y hacer el abordaje pues necesario. Y bueno, aquí nos hace como un resumen de cuáles son los medicamentos que debemos tomar en cuenta en cuanto a primera línea para el manejo de hipercalemia. Primero, pues tomar en cuenta los factores que no lo puedan elevar como los medicamentos y ya posteriormente tomar en cuenta como segunda opción el uso de diuréticos para ayudar a esta eliminación de potasio o optimizar algún otros niveles como niveles de bicarbonato para ayudar a la disminución de esta hipercalemia. Y aquí les pongo una imagen que nos pone la guía en cuanto a los alimentos y la asociación a la absorción de potasio, dependiendo del tipo de alimentos. Y vean cómo el consumo de frutas, vegetales, legumbres se asocia a un menor porcentaje de absorción de potasio a comparación de alimentos procesados o alimentos altos en proteína, variando de un 70 hasta un 90%. Y bueno, aquí no me voy a detener mucho, esto nada más es para que lo tengan ustedes en cuenta. En cuanto a la terapia anticoagulación utilizada en pacientes con fibrilación auricular, me pareció importante mencionarles estas tablas que nos hablan sobre cómo ir ajustando los medicamentos dependiendo la tasa de filtrado glomerular de los pacientes, principalmente como el uso de medicamentos de apixaban, dabigatran. Pues nada más si quieren tomarle una foto, voy a avanzar a la que sigue. Y bueno, también otra cosa que me pareció importante es cuándo suspender estos anticoagulantes previo a procedimiento. Aquí la guía nos hace mención que por ejemplo, en tasas de filtrado de 30 a 50 mililitros, en pacientes con bajo riesgo a sangrado, se recomienda suspenderlo mayor o igual a 48 horas o, dependiendo si hay alto riesgo, unas 96 horas antes. Ahora, otra complicación asociada, pues es la hiperuricemia. Aquí la guía nos hace mención que en pacientes ya con un estadio G3 se asocia a casi el doble de riesgo de prevalencia de gota. Entonces, nos dice que en pacientes con enfermedad renal crónica sintomática y con hiperuricemia sintomática, sí debemos considerar el uso de medicamentos hipouricemiantes
para el manejo de la gota. ¿Por qué? Porque esto también nos aumenta la progresión en la enfermedad renal crónica. Y nos hace mención que podemos usar inhibidores de la santina oxidasa como es allopurinol o febuxostat, y sí nos recomienda que debemos evitar los agentes úricos ya que esto aumenta pues, la excreción de ácido úrico por vía renal, y esto pues no es recomendable en pacientes con disminución de la tasa de filtrado renal. Ahora, hablando de enfermedad cardiovascular, esto es importante porque pues, es la principal causa de muerte en pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta que los pacientes suelen tener una presentación atípica, es decir, no es el típico dolor precordial que vemos en todos los pacientes. Pueden llegar a presentarse incluso con síncope y debutar de esta manera con un síndrome coronario agudo. Suelen llegar a tener alteraciones electrocardiográficas menos comunes, o sea, a veces podemos no encontrar la elevación del segmento ST. Y también considerar que en pacientes con enfermedad renal crónica que ya han tenido un infarto ya tienen un peor pronóstico que la población en general. Y como bien veíamos en la clase pasada, pacientes con enfermedad mineral ósea asociada a enfermedad renal crónica, pues esto nos acelera la calcificación vascular y por lo tanto aumento del riesgo cardiovascular. Aquí les puse las dos escalas que recomienda la guía en cuanto al cálculo de riesgo cardiovascular a 10 años, que son la SCORE, y de la AJA, la escala PREVENT, que son útiles para calcular este riesgo en estos pacientes. Ahora, otra complicación asociada en estos pacientes, pues es la dislipidemia. ¿Cuál es como la forma de presentación más común en estos pacientes? Pues es la presencia de una hipertrigliceridemia, un HDL bajo y un LDL elevado, pero en niveles más leves. Y la guía nos dice que en adultos mayor o igual a 50 años con enfermedad renal crónica y que tengan una tasa de filtrado mayor o igual a 60, sí se recomienda el inicio de estatina. Y también nos menciona que si tienen igual estos pacientes, pero una tasa de filtrado menor a 60 y que no estén en diálisis o que no hayan tenido un trasplante, se puede usar estatina o la combinación de estatina y ezetimibe. Y bueno, otras consideraciones también es que en pacientes de 18 a 49 años que no estén en diálisis o que no tengan un trasplante, se puede considerar el uso de inicio de estatina si tiene alguna o más de las siguientes, que es como una enfermedad coronaria ya descrita, diabetes mellitus, que hayan tenido un stroke isquémico previo, o que tengan un riesgo de incidencia de enfermedad de muerte coronaria a 10 años mayor a 10%. Y bueno, ¿en qué casos finalmente vamos a referir a nuestros pacientes con nefrología? Pues creo que ya se los fui mencionando a lo largo de la clase. Sin embargo, ya va dependiendo de cómo vayamos evaluando nosotros a nuestros pacientes. Si son pacientes que ya hicimos todo el abordaje de enfermedad renal crónica con la tasa de filtrado y aún así no determinamos la etiología específica, o sospechamos de alguna causa hereditaria, pues sí son factores para referir al paciente con un nefrólogo. Y bueno, este esquema me pareció muy importante mencionárselos porque nos menciona los síntomas más comunes en estos pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, sí es importante considerar que casi nunca los pacientes se van a quejar de esto, sino es algo que nosotros tenemos que preguntar intencionadamente para ir como que haciendo mejor escrutinio de estos síntomas. Y nos menciona la guía que pues de los más comunes es la presencia de fatiga, de dolor o que tengan problemas para dormir. También son de los síntomas más comunes en estos pacientes que a pesar de que les demos ya nosotros tratamiento, que estén en diálisis, son síntomas que es muy difícil que desaparezcan. Y bueno, esto lo voy a saltar, es de lo mismo que les mencionaba en cuanto a hacer un abordaje multidisciplinario, ya tomándolo dentro del nivel de atención primaria y cuando ir ya avanzando para atención con un nefrólogo dependiendo el riesgo de cada paciente. Y aquí les pongo el cuadro que nos pone la guía de cuándo iniciar, indicaciones para iniciación de diálisis. Es cuando el paciente ya tenga signos o síntomas atribuibles a falla renal, como síndrome urémico, pericarditis, anorexia, o también nosotros ya conocemos también las indicaciones de diálisis en agudo,
y que que los pacientes tengan sobrecarga de volumen o que veamos que tengan un deterioro progresivo en cuanto al estatus nutricional y que no lo podamos, que sea refractario a tratamiento. Entonces, ya por último, para terminar, los mensajes que me gustaría que ustedes se llevaran a casa es que la clasificación de la enfermedad renal crónica, que se divide o que involucra causa y tasa de filtrado y albuminuria, nos da una gran información pronóstica y que no olviden también que no solo considerar el estadio de la enfermedad renal, sino también la albuminuria. Y que cualquier movimiento, es decir, si yo tengo mi mapa de calor y me voy moviendo hacia la derecha o arriba o hacia abajo, es importante tomar en cuenta que esto nos aumenta el riesgo dependiendo si se mueva el mapa de calor arriba, hacia abajo. No sé si me estoy explicando con esto, pero es dependiendo hacia dónde se mueva, ¿verdad? Dependiendo tomando en cuenta la albuminuria o la tasa de filtrado glomerular. También siempre es importante evaluar la tasa de filtrado glomerular estimada y la albuminuria creatinina para definir el riesgo, y que la tasa de filtrado calculada incluyendo la cistatina C con la creatinina es más preciso para tomar decisiones clínicas. También tomar en cuenta que las escalas como la Kidney Failure Risk Equation nos predicen o nos estiman el riesgo de progresión a falla renal, que es una de las nuevas como ecuaciones que nos plantea también la guía para estimar el riesgo. Considerar el uso de inhibidores de SGLT2 y los YECA-WARA2, que son como la piedra angular para los pacientes para uso como nefroprotector y todo paciente que tenga proteinuria. Y pues lo que les mencionaba ya al final, que es importante tener un abordaje multidisciplinario en estos pacientes cuando ya estén en estadios sobre todo más avanzados, pero también referir de forma oportuna al nefrólogo también es algo importante para nosotros como internistas para que el paciente pues reciba la atención en un momento oportuno más adecuado. Y bueno, esta es la bibliografía utilizada para la sesión. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Me fui ya un poquito rápido por cuestiones de tiempo, pero con gusto puedo pasarles la presentación si tienen alguna otra pregunta. No. Una pregunta, dos. El tema de control de estricto que nos manejaba ahí de abajo, una sistémica bajo 120, hace alguna referencia a es llegar ahí a expensas de los medicamentos que son necesarios, tipo una terapia o así. Pues no especifica, solo te lo pone, preguntan aquí que si el hecho de si es necesario estrictamente llegar a una presión arterial menor a 120, pero la guía la verdad es que no te dice que es algo que debe de ser a fuerza, pero sí te da la recomendación porque disminuyes los eventos de riesgo cardiovascular asociados. Entonces, entre más logres llevar al paciente a ese grado, pues es mejor. Y la otra que diría que para la recomendación de los seguidores del sistema RAS, mi pregunta es si tiene una predisposición a utilizar alas o yecas, porque, o sea, decir, bueno, lo vas titulando hasta la dosis controlada y que sea posible de efectos. Pero los alas, la verdad es que están limitados en que lo puedes titular. Los yecas tienen un poquito más de margen de titulación. Entonces, no sé si tienen alguna recomendación, hacer alguna puntuación en ese aspecto. No menciona uno en específico, o sea, si prefiera Masara o Yeca, pero pues ya depende, sí te menciona que pues valores los efectos adversos de cada medicamento para cada paciente para saber cuál es el de mejor elección, pero realmente no te hace mención de si prefieras Sara o prefieras Yeca. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Si no, pues Felicidades, Angie. Resumiste muy bien una guía bastante larga. Las demás partes de complemento de diabetes y otras enfermedades las vamos a ir viendo en el transcurso de todo el mes. Entonces, felicidades en este inicio. gracias, muchas gracias también por el asesoramiento. Muy bien, entonces si ya no hay más dudas o comentarios, pues damos por terminada la sesión.